Volvemos al libro del profeta Habacuc. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional en el capítulo 2, desde el versículo 2 hasta el final, hasta el 20. Dice así: Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo todas las naciones y toma cautivos todos los pueblos, y estos lo harán objeto de burla. En sus sátiras y adivinanzas, ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantarán de repente sus acreedores? ¿No te despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti. Porque es mucha la sangre que has derramado, y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. Pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres, que se vuelquen sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia. Que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de los animales, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero: despierta, y a la piedra muda: levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Vamos a hablar con Él, vamos a orar a Dios. Señor, venimos en esta mañana ante este libro, sabiendo que tenemos el privilegio, Señor, de tener al autor mismo en medio nuestro. Señor, que sean sus palabras también las que lleguen a nosotros por el discernimiento, la iluminación, la comprensión que tu Espíritu Santo solamente puede darnos. Pero también, Señor, que tal y como tú has prometido, esta palabra no nos deje indiferentes, que nos cambie, que nos transforme, que no seamos los mismos. Señor, te lo pedimos por tu gracia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta vida hay pocas cosas tan difíciles como esperar. ¿Sabéis cómo uno se hace consciente del tiempo cuando está esperando a alguien o algo? Mientras parece que casi nunca miramos el reloj, pero cuando estamos pendientes de que alguien llegue, de que algo ocurra, es inevitable constantemente estar mirando la hora. Y los minutos parecen
interminables. Realmente parece que nunca llega, nunca viene. El tiempo es así. Somos conscientes de él en la medida en que estamos pendientes y en espera de algo y de alguien. Y hemos visto que Habacuc está a la espera, así le dejamos, a la espera de una respuesta de Dios. Dios le ha hablado, pero no ha quedado satisfecho con su respuesta. Dios le ha dicho que va a hacer cosas increíbles, sorprendentes, extrañas, y por lo tanto no le encuadra, no le encaja con la idea que tiene de Dios. Y acaba por eso en ese primer versículo de este capítulo 2, como si fuera un vigía, una atalaya, a la espera, en guarda de una respuesta que ha de venir. Y lo que encontramos aquí en el capítulo 2 es la respuesta de Dios. Cómo Dios responde a las preguntas de Habacuc y también de todos los hombres que vimos también reflejados en los trozos de las películas, las canciones que vimos ayer. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirles a ellos y a nosotros también en esta mañana? Pues de eso es de lo que vamos a hablar. El Señor responde y le da por escrito, le dice que ponga así él mismo en tablillas esa respuesta para que pueda leerse, dice en el versículo 2. Y lo primero que le dice es que Dios cumplirá su palabra a su tiempo, que su visión, versículo 3, será realizada en el tiempo señalado, que marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Por lo tanto, aunque parezca tardar, le dice, espérala, porque sin falta vendrá. La actitud, por lo tanto, del hombre de fe que nos muestra Habacuc es el que confía, el que aguarda, el que espera en las promesas de Dios sobre ese futuro frente a una realidad que parece en contradicción, en conflicto con lo que estamos realmente guardando y esperando de Dios. ¿No es esta una magnífica descripción de lo que podemos describir como la vida de fe en toda la Escritura? ¿No está claro que tantas veces las promesas de Dios entran en conflicto, ¿no?, con la realidad presente, con lo que estamos experimentando y viviendo hoy en día? Es por esto que la esperanza cristiana, lo que podríamos llamar incluso en términos últimos y finales la escatología, no es simplemente un capítulo final en nuestra teología, está en el corazón mismo de nuestra fe. Se reconoce al creyente en la medida en que espera, en que aguarda con confianza estas realidades que Dios ha prometido, frente a una realidad que no entendemos y que no comprendemos en el presente. Tenemos que darnos cuenta que, a la luz de la palabra de Dios, vivir en esperanza nos lleva inevitablemente a una cierta insatisfacción. Esta yo creo que es una de las mayores tentaciones que tiene la Iglesia de nuestro tiempo. Yo la describiría así: es el ansia, el anhelo, el deseo de una escatología consumada. De alguna manera parece que los movimientos que más crecen dentro del cristianismo, las corrientes que parecen tener mayor respuesta hoy en día, son las que más cosas prometen del futuro hoy. Si lo que aguardamos es un nuevo cuerpo resucitado de Cristo Jesús, cuanto más podamos aparentemente conseguir de ese nuevo cuerpo ahora, más parece que nos llena y satisface. La sanidad, la curación, la búsqueda también de lo que significa la renovación física. Vemos que es un anhelo sincero de muchos creyentes de experimentar esa esperanza ahora en el presente. ¿Cuántos no quieren vivir, ¿no?, en esa sensación de júbilo, de plenitud también en el momento actual? Que querrían ya experimentar en su ser este arrebatamiento, ese estado casi, digamos, de éxtasis con el cual imaginamos esa última esperanza, esa gloria que tenemos. ¿Cuántos no quieren realmente vivir ya en el presente, no solamente el estado emocional, físico, sino también mental, de haber percibido directamente de Dios el conocimiento que un día pensamos tener?
¿Cuántos creyentes anhelan tener como este teléfono rojo, ¿no?, en el cual Dios cada día les mostrara lo que es su palabra, su voluntad, su guía y su dirección, ¿no? Y parecen tener el privilegio, ¿no?, que otros muchos creyentes no tenemos. Pero queridos amigos y hermanos, esto es una tentación, la escatología consumada, porque lo que aguardamos y esperamos todavía no hemos llegado a ello. Nos engañamos y confundimos muchas veces en nuestra mente. ¿Cuántas veces lo que llamamos la voluntad de Dios no es sino solamente nuestra voluntad? Lo que creemos que Dios nos dice y lo que Dios me muestra no es simplemente más que mi anhelo y mi deseo de lo que quiero que las cosas sean. No nos engañemos, todavía no conocemos a Dios en la forma en que somos conocidos. Y vivimos, por lo tanto, con esa tremenda frustración, con la tensión de convivir con la falibilidad, la realidad de nuestros errores y equivocaciones. El hecho de que muchas veces no solamente no vemos, sino que tenemos una idea errónea, ¿no?, de lo que Dios es y de lo que Dios hace. ¿Cuántas veces nos hemos enorgullecido, como decíamos ayer incluso, de tener por medio de esa sana doctrina un conocimiento pleno de lo que Dios ha revelado, cuando hay tantas cosas que no sabemos y entendemos? Y por lo tanto lo que aquí se contrapone como la vida de fe en Habacuc es la humildad, ¿no?, la reverencia, la humillación del profeta frente al orgullo, la suficiencia, la soberbia del hombre que recibe el juicio de Dios. Fijaos que aquí nuevamente hace una gran división en la humanidad entre hombres y mujeres de cualquier pueblo, lengua y nación. La separación que crea la confianza en ese Dios frente a nuestra suficiencia. Y por lo tanto lo que está aquí llamándonos es a reconocer en primer lugar que somos hombres, seres humanos, con toda la fragilidad, con la debilidad de lo que somos. Y eso implica también no solamente nuestra falta de conocimiento, sino el hecho de que todavía no vemos, no podemos ser testigos de la realidad de todo aquello que Dios ha prometido como un hecho presente. Aguardamos y esperamos, dice Hebreos, cosas que todavía no hemos visto, de las que tenemos testimonio, pero que no hemos alcanzado. Como el apóstol proseguimos hasta esa meta y fin que todavía no hemos llegado. Por lo tanto, es una señal de orgullo y de soberbia, y no de fe y de esperanza, el que cree haber llegado a aquello a lo que todavía no hemos alcanzado. Es en parte la propia característica y naturaleza de la fe, el reconocer que no solamente no vivimos en el mejor de los mundos posibles, sino que todavía no hemos llegado a ser testigos de la obra maravillosa que Dios mostrará cuando nos dé el conocimiento de su gloria, de su justicia, de quién es Él. Y por lo tanto, en el propio carácter de la naturaleza de la fe está el esperar, con todo lo duro y difícil que esto significa. Pero es un fruto del Espíritu, no lo olvidemos, la paciencia. De hecho, requiere una gran obra de Dios. ¿Recordáis lo que dice en Colosenses el apóstol Pablo cuando describe lo que es la obra del Espíritu Santo? Dice así en la epístola a los Colosenses, ¿no?, que, leo en el capítulo 1, nos dice en el verso 10 acerca de ese fruto, que en toda buena obra debemos crecer en el conocimiento de Dios, dice Colosenses 1:10, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, y así perseverar con paciencia, ¿no?, en toda situación, ¿no? Dice que así debemos dar gracias con alegría al Padre. A continuación también vemos, como en el texto paralelo, en Efesios también se habla de cómo esa supereminente grandeza, poder, potencia del Espíritu de Dios se muestra en paciencia
y en perseverancia. Podríamos ver en todos estos pasajes de la enseñanza apostólica cómo el poder aguardar, el perseverar, el esperar, es la manifestación más evidente y clara del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. ¿Pensamos así en estos términos? ¿Creemos realmente que si estamos hoy aquí, si hemos permanecido, si continuamos en este camino, es por la sola obra del Espíritu de Dios? Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en todos esos pasajes, que si nosotros aguardamos, perseveramos, si hay alguna fidelidad en nosotros, es por la increíble, extraordinaria, supereminente grandeza de esa obra del Espíritu de Dios. Porque lo más natural es abandonar, es desesperar. ¿Habéis observado lo difícil que es la perseverancia en la vida? ¿Cuántas cosas empezamos y cuántas dejamos, ¿no? Cada tiempo que comienza, cada nuevo año lo recordamos, qué ha quedado de las promesas, de todas las perspectivas que nos habíamos hecho, de todos los planteamientos. El hombre está siempre lleno de buenas ideas, pero otra cosa es llevarlas a cabo. Somos inconstantes por naturaleza y una y otra vez empezamos algo con ilusión y entusiasmo, pero qué poco nos dura. Por eso al hablar de la fe estamos hablando de algo milagroso, sobrenatural, de cómo podemos aguardar, esperar, mantenernos, como dice aquí, en esta actitud incluso vigilante que tiene Habacuc. Y el Señor nos llama, por lo tanto, a creer y a confiar que aunque parezcan retardarse sus promesas, como dice Pedro en su carta, sin embargo Dios las llevará a tiempo. Esta es realmente la esperanza que ha mantenido al pueblo de Dios en medio de tantas necesidades, de tantas tribulaciones, de tiempos de crisis. Porque es indudable que no sabemos cuándo acabará esta crisis. Cuando oímos a los políticos nos hablan de brotes verdes, otros nos dicen que hay pequeñas señales, ¿no? Pero realmente nos parece más que están hablando de lo que les gustaría que las cosas fueran, de lo que realmente son. ¿Qué van a decir? ¿Qué mensaje van a comunicar si no es este? Obviamente, para poder animar, estimular, alentar, tienen que tener palabras de este tipo. Pero vivimos situaciones de crisis muy graves. Se han visto hasta en América situaciones últimamente históricas, realmente, que no se han conocido antes, de cómo ha estado al vilo también, de por medio de ellos la economía mundial entrar en una situación dramática, ¿no? Crítica, ¿no? Sabemos tan poco realmente de lo que el futuro nos aguarda y cuánto tiempo y hasta qué punto va a llegar la situación de crisis. Pero en la Biblia la crisis, de donde viene la palabra griega también, cada crisis, es también la palabra juicio, no lo olvidemos. Y cada vez que se habla en términos de crisis en la Escritura, está hablando no solamente de una crisis coyuntural, temporal, la que estamos hablando, sino que está hablando también de ese último día, del día final del juicio. En un sentido, las palabras que acabamos de leer en Habacuc se cumplieron cuando Dios trajo su juicio sobre los caldeos, sobre aquel pueblo que sería Babilonia, ¿no? Precisamente en el 560, 580 vino la destrucción de este pueblo. Pero no es ahí donde se acaba esa escritura, continúa realmente apuntando a un juicio final. Lo vemos por la permanencia misma de Babilonia. Hasta Apocalipsis mismo vuelve a reaparecer otra vez. ¿Por qué? Porque lo que está aquí apuntando es como una señal, ¿no? Que apunta a lo que significa el proyecto de suficiencia, de orgullo del hombre frente a esa ciudad de Dios, ese reino futuro, esa nueva Jerusalén que ha de venir. Frente a ella se enfrenta siempre estos hombres y humanidad sobre la cual proclama estos ayes que aquí leemos. 5 ayes que nos expresan de alguna forma lo que hay en el corazón también de cada uno de nosotros, en el ser humano. Y nos dice así que son las características, versículo 4, del insolente. El insolente que no tiene el alma recta. Para entender, por lo tanto, cuál es el justo de este versículo 4 que el apóstol Pablo
también sabéis, utiliza estas palabras, ¿no? Tanto en la epístola a los romanos como en la epístola a los gálatas, así como en Hebreos aparecen. Tenemos que comprender cuál es el contexto de las palabras de Habacuc. Muchos muy apresuradamente contraponen lo que Habacuc dice con lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? O Hebreos. ¿Por qué? Porque en la dialéctica, sabéis, de Hebreos y de especialmente Romanos y Gálatas, se está contraponiendo la fe y las obras, la salvación en la confianza del hombre y lo que puede hacer, y la mera y única confianza en la obra de Dios. Y algunos nos dicen, bueno, esto no es la fe de la que está hablando aquí Habacuc. Esa fe muy bien se puede describir en términos bíblicos del Antiguo Testamento como fidelidad. Es así como podríamos traducirla. Es la fidelidad del justo, por lo tanto, de la que aquí se está hablando y la que le permitirá darle la vida. ¿Está esto en oposición, en el lado contrario, por lo tanto, en contradicción con lo que Pablo está diciendo? Yo creo que no. No solamente porque la palabra de Dios tiene una coherencia, una consistencia. Dios no dice una cosa en un libro y se contradice en otro, ¿no? Sino que realmente vemos que el Espíritu de Dios nos permite profundizar, ¿no?, en el Antiguo Testamento a la luz de realidades que se han revelado y manifestado también con más claridad en el Nuevo. Dice el Señor Jesús a los discípulos de Emaús que los profetas, como Habacuc también, daban testimonio acerca de aquel que había de venir, del que estaba delante de ellos, el Mesías, el Cristo, de su padecimiento y también de la gloria que había de venir. De ellos también da testimonio el profeta, aunque él mismo obviamente no sea consciente de ello. Por eso es que a esa luz vemos las palabras de Habacuc, no solamente en el contexto cultural de lo que podía ser la amenaza de ese pueblo caldeo, de la situación de los judíos ahora, sino de cómo lo vemos nosotros a este lado precisamente de la tumba vacía, del cumplimiento de la obra del Señor Jesucristo. Y lo que vemos es que la justicia de la que aquí se habla, la fe que caracteriza aquí a aquel que vivirá, se contrapone con el orgullo, con la insolencia, con la presunción. Esto es lo que caracteriza, lo que es la naturaleza de la verdadera fe. Por esto, cuidado con el orgullo. Es la fuente, el origen de todos los males. ¿Os habéis dado cuenta cómo nos llevan constantemente en el camino de nuestra propia perdición? Como nos dice la sabiduría bíblica, quien confía en su propia sabiduría, en su propia prudencia, en su propio criterio, va abocado a la destrucción, va a un fin terrible. Por eso, cuidado con la confianza en uno mismo, con estar realmente tan lleno, tan absorto de nosotros como estamos, que llegamos a perder la perspectiva de quiénes somos. El justo, por el contrario, es aquel que, como Habacuc, se asombra, está perplejo y confuso, pero se enfrenta ante ese Dios que tiene la última palabra y se humilla frente a Él. Por eso, una y otra vez, la palabra de Dios nos llama a esa fe que viene de la humildad, el reconocimiento, ¿no?, la confesión de que Dios es Dios, ¿no?, y nosotros somos hombres. ¿Qué es la fe sino dejar que Dios sea Dios? Por eso, qué peligroso, ¿no?, es cuando pensamos de una forma independiente de Dios, diciendo, bueno, esto es lo que dirá la Biblia, pero lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo siento es esto. Porque este camino precisamente es el que nos lleva por esa senda ancha, amplia de destrucción. El camino angosto, la senda estrecha, es el que, reconociendo toda nuestra limitación, toda nuestra miseria, se da cuenta que Dios es Dios y nosotros no somos nada. ¿Y cuánto cuesta reconocer esto? Confesar esto. Tantas veces nos vemos totalmente cautivos, ¿no?, esclavos, dominados de nuestro yo, de nuestro ego, que constantemente nos absorbe, nos llena, nos hace vernos mejores que otros.
¿Qué es lo que nos revela entonces este verso del problema del capítulo anterior? Lo que nos revela es que los judíos claramente habían caído en la vieja tentación de siempre. Ellos se creían superiores a aquellos pueblos, los caldeos. Entonces los que dicen es cómo Dios puede utilizar a este pueblo que ni conoce a Dios, que son combustible del infierno, para traer la obra de Dios. Es imposible, es incomprensible, porque Dios lo que va a utilizar es a su pueblo escogido. Nosotros, los mejores, aquellos a los que Dios nos ha dado este conocimiento privilegiado, que seguimos a Dios fielmente, que tenemos su ley, su escritura. Nosotros sí que estamos en el favor de Dios. Pero estos, ¿cómo Dios va a tener ningún tipo de trato con ellos? Dios es nuestro Dios. Este es el principio precisamente que una y otra vez hace que el hombre religioso, el fariseo en términos del Evangelio en el Nuevo Testamento, viva abocado a ese camino de destrucción. ¿Por qué el Señor Jesús tiene palabras tan duras contra aquellos fariseos, escribas, ¿no? Personas que se esforzaban sinceramente por cumplir la ley de Dios, por vivir como pueblo de Dios? Porque los ve llenos de orgullos y de soberbia. Una y otra vez, Jesús, cuando mira su corazón, cuando lo que ve dentro de ellos es su propia suficiencia, se da cuenta lo lejos que están de la fe de la que aquí nos habla Dios a Habacuc y a nosotros. Por lo tanto, cuidado con esa actitud suficiente. El Señor Jesús lo muestra claro de esa forma suprema en la más conocida de las parábolas del Evangelio. La historia de ese padre que tenía 2 hijos, no lo olvidemos, no 1, 2. Y uno vio y no perdido y realmente reconoció su miseria a Dios y no podía levantar la cabeza. Y el padre corrió a su busca y le abrazó y le dio su amor inmerecido. Pero había otro hijo que cuando escucha que su hermano ha venido, está lleno totalmente de resentimiento dentro de él. Y dice, todos estos años te he servido, me he ufanado y constantemente he trabajado para ti. ¿Y qué me has dado tú a cambio? Ni siquiera un cabrillo, un pequeño animal para poder disfrutarlo con mis amigos. Y viene mi hermano, que ha malgastado su vida, que ha hecho todo lo contrario, que ha vivido como si tú estuvieras ya muerto. Ha despreciado y reclamado la herencia que le pertenecía, diciendo que quiere vivir con todo lo que tú le das, pero sin él. Y sin embargo ahora vuelve a casa y lo que haces es correr a su busca, abrazarle y recibirle y declarar la mayor fiesta, hacer un banquete sacrificando el mayor carnero y hacer así una ocasión de júbilo y de alegría cuando es una vergüenza lo que mi hermano ha hecho. Y no le llama incluso hermano, dice tu hijo. No quiere ni reconocerle como algo suyo. Y la iglesia, queridos amigos y hermanos, está llena de hermanos mayores, de personas que creen que siguiendo ese camino en su propia disciplina, en su estricto cumplimiento de Dios, están aparentemente satisfaciendo a Dios y a su voluntad. Pero en su corazón, dentro de ellos, como dice Jesús, lo que hay es amargura. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que pensamos que Dios no nos ha tratado como esperábamos? Tal vez al principio de este camino creíamos que sí, que era cuestión de aguardar, de esperar, que Dios nos daría cosas maravillosas. El plan maravilloso de Dios para tu vida, que conocerías a aquella persona increíble, que harías precisamente una obra, un trabajo que Él te había determinado, que iba a tener cosas maravillosas para ti. Pero ¿qué ha sido de mi vida? En el fondo hay una profunda decepción. Muchos que están en la iglesia precisamente les sirven a Dios, pero con la amargura interior, con la decepción de ese hermano mayor. ¿De qué ha servido todo esto cuando la fiesta está ahí fuera? ¿Qué hago yo aquí cuando en el fondo podría estar divirtiéndome lejos de todo esto? Así de ciego realmente podemos llegar a estar, a pensar que Dios nos debe,
que es deudor para con nosotros y que no ha cumplido todo lo que tenía que darnos. Cuando el mensaje de esa historia, como de todas las palabras del Señor Jesucristo y de la revelación toda, es que el favor nos lo ha hecho Dios a nosotros. Es su misericordia, es su gracia por la que hoy estamos. Y por lo tanto no se trata de ningún mérito, de nada que hayamos alcanzado o logrado nosotros, de la recompensa o el reconocimiento que Dios tenga que tener ante nosotros. Y aquel hijo, tristemente, ni siquiera escuchó a su padre cuando saliendo fuera le imploró, le rogó que entrara dentro de su fiesta. Y por eso hay una seria advertencia. Cuidado, porque no todos entrarán en la fiesta. Quien en su orgullo y su soberbia se queda fuera, finalmente Dios le puede decir, ¿eso es lo que quieres? Pues eso ocurrirá, fuera te quedarás. Y por esto Dios tiene esa solemne advertencia, que si bien Él ha preparado una inmensa fiesta, si podemos esperar lo mejor del futuro, habrá quien no tome parte de ella, si en su orgullo, si en su suficiencia, si en su soberbia, se queda en su autocompasión, una y otra vez sintiendo que la vida no le ha tratado como merecía, que ese Dios del que dicen, ¿qué ha hecho al fin y al cabo por él? Ese brote de amargura ha traído la perdición de muchos hombres y mujeres a lo largo de la Escritura. Por eso el Señor nos libre de él, porque el justo por la fe vivirá. Así lo dice Habacuc. Es en esa confianza, en ese aguardar y esperar las promesas de Dios que se muestra la verdadera fe. La fidelidad de la que aquí se habla es la fidelidad en contraposición con la insolencia, con el orgullo, con la soberbia, con la suficiencia. Es por eso que el apóstol Pablo no contradice a Habacuc cuando en Romanos capítulo 1 o en Gálatas y en Hebreos leemos también que se habla de la fe en contraposición a las obras, a la suficiencia del hombre, a la justicia, porque este es realmente el mal que está aquí apuntando. Y nos dice, por esto, que el insolente no hay justicia en él, no hay rectitud en él. Todo lo contrario, es su propia justicia, en términos paulinos. Se contrapone la justicia personal, individual de aquel que confía en sí mismo con la justicia, dice Pablo una y otra vez, que viene de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Por eso cuando escuchamos el discurso del mundo, ¿cómo puede haber un Dios que haya ahí y que sea justo cuando el mundo está como está? En el fondo es un discurso de justicia propia. Ellos están diciendo que no son más que víctimas, que no tienen responsabilidad ni parte en ese mal que hay en el mundo. Y por lo tanto se consideran simplemente aquellos que son sufridores, que padecen en este mundo y ese Dios justo que ha hecho por ellos. ¿Qué ven ellos realmente de la mano de ese Dios en la historia? Están aferrados, agarrándose a su propia justicia, como si esto realmente les pudiera dar la vida. Y lo que anuncia aquí, como decíamos ayer, es que ese Dios eterno, el que es, da vida también que es eterna. El Señor promete, por lo tanto, que el justo por la fe vivirá. La vida es el gran tema, por supuesto, de la palabra de Dios. ¿Qué es la vida? Y la vida es definida así en la Escritura como la comunión y relación con Dios mismo. No hay otra vida que merezca la pena vivir. Toda otra vida nos llevará a la muerte. Y esta es precisamente la lucha, la agonía en la que vivimos cada día, todavía hoy. El descubrir y darnos cuenta que no hay vida fuera de Dios. Y la buscamos una y otra vez. Seguimos pensando, imaginando que la verdadera vida puede estar de alguna manera lejos de Él, sin relación con Él. Qué necios somos. No nos damos cuenta en nuestra torpeza de dónde está la auténtica vida, la vida que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Y vemos que nos dice aquí en esta serie de ayes, ¿no?
cuáles son los males en los cuales el hombre se aferra, ¿no?, en esa vida sin Dios. La riqueza, dice en el versículo 5, es traicionera, y por eso el soberbio no permanecerá. Ensancha su garganta como el sepulcro, insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo todas las naciones y toma cautivos todos los pueblos, y los hará objeto de burlas, de sátiras y de adivinanzas. Ay del que se hace rico con lo ajeno, que acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantarán de repente sus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado, los pueblos que te salven, te saquearán a ti, porque mucha es la sangre que has derramado y mucha la violencia contra este país, esta ciudad y sus habitantes. La opresión de este hombre que una y otra vez ha buscado por medio del botín, de la rapacidad, de saquear todo lo que hay, con la vana e inútil idea de que finalmente podía vivir confiado con lo que había logrado. Es en definitiva la filosofía del que piensa de que Dios no ayuda más que el que se ayuda a sí mismo. Y por lo tanto se trata de lo que podemos llegar a alcanzar, a lograr nosotros. Es por medio de nuestra propia mano que obtendremos la seguridad. Este es siempre la señal que evidencia la idolatría en nuestros corazones. La idolatría que aquí, como vemos en la conclusión de este capítulo, se contrapone con el Dios verdadero, el Dios de Habacuc. En primer lugar, produce siempre una falsa seguridad. El ídolo que servimos naturalmente es pensar que nosotros podemos llegar por lo que alcanzamos, por lo que amasamos, conseguimos en esta vida, a tener finalmente algo para lo cual podemos sentirnos confiados, seguros, satisfechos. Y en los momentos de crisis, cuando viene el juicio de Dios, que significa también la palabra crisis, ¿qué ocurre? Que la gente se queda sin nada. Ha hecho un dinero en el banco y se encuentra que ¿qué ha quedado de ello? Ha estado trabajando toda su vida y luego se encuentra en la calle. Ha pensado constantemente que tenía la confianza, la seguridad de todo aquello que se había esforzado toda su vida. Ese era su credo, esa es su filosofía y su modo de vida, trabajar. En eso es lo que está orgulloso. Él por lo menos ha sido una persona honrada y ha trabajado toda su vida. ¿Qué va a tener Dios contra él? ¿Va a decirle Dios algo a él que lo único que ha hecho es trabajar para él y para su familia? Pues sí. Dios nos dice, ay del que vive solamente para pensar que lo que puede conseguir, lo que puede finalmente arrebatar, alcanzar o amasar, esto le dará la seguridad. Es cierto que son riquezas injustas, que están tomadas por opresión, pero al fin y al cabo, ¿cuál es el sistema en el cual vivimos? No es un sistema ni mucho menos igualitario. El rico se hace rico a costa del dinero de los pobres. De alguna manera está construida toda la economía, como sabemos, por el principio del propio interés. Esta es la regla de oro, ¿no? Sin ella, ¿qué tipo de comercio existe? ¿Qué tipo de economía? Todo lo que conocemos se basa siempre con ese principio del beneficio propio, de lo que uno puede alcanzar. Y esto en el fondo, claro, demuestra una evidente injusticia. La injusticia, claro, de pensar que realmente lo único que importamos somos nosotros, lo que podemos llegar a alcanzar y a lograr. ¿Cuál es el juicio que Dios trae sobre estos primeros que así oprimen al pobre y vemos que se benefician de él? Ellos mismos han dejado tantos deudores, hay tantos que han sido acreedores suyos, que esa deuda tan inmensa se vuelve en contra suya. La canción que ponía ayer al principio, ¿no? Así lo expresaba. Vemos que la deuda aumenta tanto en tales países, ¿no? Y la gente se empobrece hasta tal grado que llega la revolución. El propio que ha oprimido, que se ha beneficiado de todos los demás, de repente se encuentra que él es la víctima que cae en las manos de todos aquellos que ha estado explotando todo este tiempo.
y es la regla de vida. No, es la obra de Dios en la historia, una y otra vez. Nos anuncia que el juicio viene muchas veces cuando aquel opresor finalmente conoce la violencia en manos de su oprimido. Porque Dios también da señales, evidencias así en la historia de esa falsa seguridad que tenemos. Pensamos, todos los dictadores así lo han creído, que son para siempre. ¿Hay un solo imperio sobre la faz de la tierra que no crea que es eterno? Todos piensan que tendrán su poder y su dominio por los siglos de los siglos. Pero inevitablemente, ¿qué dice Daniel, el profeta? Tras otro imperio vendrá otro imperio. Tras otro reino vendrá otro reino. Y uno y otro se levantan como si fueran los únicos y los que tienen la última palabra. Pero Dios los humilla, los derrumba, los derriba una y otra vez. Y el pueblo que conoce a Dios, el que tiene fe, ha de ser consciente de esto. Que hoy se levanta uno, pero mañana caerá. Aquellos que tenéis más años, habéis visto muchas cosas. Dictaduras, poderes que se han levantado que parecía que no tenían fin, ¿no? Y cuando llegó su tiempo, cuando Dios lo quiere, caen igual que se levantan. Han visto políticos, personas poderosas que parecen llegar a tener el dominio sobre todo. Y como todo en esta tierra tiene sus días contados, cuando Dios quiere, se caen y derrumban y vienen los siguientes. Y así de necios somos que pensamos siempre que lo que viene, viene para quedarse. Cuando la realidad y la perspectiva bíblica de la historia que nos da Habacuc es que este es siempre el proceso y el camino que Dios sigue en sus tratos con el hombre. Él deja que hombres se levanten, son puestos en posición de privilegio y autoridad, pero ellos mismos caen víctimas muchas veces de su propia injusticia, de su opresión. El siguiente ay que encontramos, ¿no? Nos habla así también, versículo 9, del que llena su casa en codicia y avaricia de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son sus maquinaciones y la vergüenza de su casa, que exterminó a muchas naciones, pero causó su propia desgracia. Y por eso hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Qué tremendamente sugestivo es este ay de Habacuc, ¿no? Es como si las casas hablaran, ¿no? Muchas veces se ha pensado en estos términos, ¿no? Sabéis las historias, ahora que ha sido Halloween, ¿no? De historias encantadas, ¿no? De cómo quedara como una maldición en un edificio, ¿no? Que pareciera que hubiera sido testigo, ¿no? De una injusticia, de un crimen, ¿no? De una violencia tal que parecía que la propia construcción del edificio, ¿no? Quedara testimonio de alguna forma de ello, ¿no? En ese lenguaje figurativo, claro, que utiliza Habacuc, ¿no? Está hablando de cómo los logros, lo que podemos alcanzar en esta vida, la casa que podemos construir, ella misma es como si diera testimonio para nuestra vergüenza, ¿no? De lo que nosotros somos y hemos hecho. Las ganancias de las que aquí se habla son injustas, son las riquezas que han construido este imperio y poderío en su intento de mantenerse, de salvarse a sí mismo. Pero todas esas maquinaciones son para vergüenza. La casa también sabemos que no solamente la construcción, el edificio, son tus hijos, ¿no? En el lenguaje bíblico, la casa implica tanto lo que podemos llegar a alcanzar materialmente como nuestra descendencia. Una y otra vez vemos la realidad, así lo recuerda, por ejemplo, Eclesiastés, ¿no? Cómo el hombre puede afanarse y lograr una gran fortuna, que vendrá a tu hijo y constantemente vemos una y otra vez que la derrocha, ¿no? La malgasta. ¿Qué ocurre con los grandes millonarios, ¿no? Toda su vida trabajando, pasan de la miseria, de los harapos a las riquezas, como se suele decir, ¿no? No eran nada y han llegado a ser estos hombres poderosos, pero ¿qué ocurre? Tiene un hijo malcriado que recibe toda la fortuna y malgasta todo lo que el padre ha hecho, ¿no? O sea, en su propia casa vive la vergüenza realmente de lo que han logrado, porque finalmente no pueden siquiera hacer que esos mismos hijos mantengan, ¿no? Ni su concepto y valor del trabajo, ¿no? ni la manera de dedicación, ¿no? De tesón que ellos han decidido, ¿no?
Y así vemos también que el que ha incluso en su poder exterminado naciones, ¿no?, lo que causa es su propia desgracia, es lo que dice en el versículo 10, ¿no? O sea que el mal se vuelve contra ti mismo. Uno de los claros mensajes que nos da aquí Habacuc, Dios por medio del profeta, ¿no?, es que el mal incluye también su propio mal. No lo olvidemos, no nos engañemos. Muchas veces cuando hacemos mal lo que estamos es actuando contra nosotros mismos. No somos conscientes de ello, pero el mal lo hacemos contra nosotros mismos, contra nuestra propia vida, contra nuestra propia casa. Así vamos acumulando mal. Esa es la ceguera, la locura del hombre que prescinde de Dios, que finalmente, siguiendo su propio camino, lo que está es labrando, fomentando su propia destrucción. Dice, ay del que construye una ciudad con asesinatos, que establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. En este siguiente ay, que nos habla de la violencia, del crimen, de la sangre sobre la que se edifican muchas veces las ciudades de los hombres. Recordáis, y así lo dice en Génesis, claro, que fue la descendencia de Caín, ¿no?, la que al este del Edén empieza a construir estas fortificaciones y ciudades, ¿no?, como su propia protección, su propia seguridad frente a Dios, ¿no? Dios les ha dado bajo ese estigma, este signo de Caín, el hecho de que son constantemente perseguidos, acosados, pero ellos edifican y construyen, ¿no?, estas ciudades, ¿no?, para encontrar su propia seguridad. Esto es la ciudad de los hombres, en términos, si queremos decirlo, proféticos, ¿no? Es lo que el hombre se ha edificado para su propia seguridad frente a todo lo que ha de venir. ¿Y qué ocurre con las ciudades de los hombres? Aquí lo vemos. Llega el fuego y se fatigan para nada. Todo lo que han logrado se viene abajo, se derrumba. Hay un sentido profundamente simbólico, ¿no?, en la cual los hombres pueden edificar sus torres, sus construcciones de poder, y viene finalmente el golpe que las derrumba, que las arruina, que echa abajo todo aquello que han construido. Es como la ironía del juicio de Dios que una y otra vez se muestra en la historia, cuando el ser humano en su confianza piensa que ha alcanzado algo y se queda en nada. Y en ese contexto vienen las conocidas palabras que también aparecen en Isaías del versículo 14. Como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Pero no es verdad que muchas veces hemos realmente convertido estas palabras en algo tan romántico, ¿no?, tan sentimentalizado, idealizado, que hemos perdido la fuerza de Habacuc, ¿no? Lo que Habacuc nos está hablando aquí, ese conocimiento de la gloria de Dios que llena la tierra como las aguas cubren el mar, ¿no?, nos está hablando de una manifestación, en primer lugar, del juicio de Dios. Está hablando de ese día del Señor, que cuando el Señor venga y su conocimiento llene la tierra, lo que seremos es testigos de su justicia, de su juicio, del día que Dios ha establecido de antemano. Por lo tanto, lo que es el contexto de estas palabras y que tenemos que tener en cuenta cada vez que las cantamos, ¿no?, o que pensamos sobre ellas, es que Dios anuncia que su juicio viene, y viene irrevocablemente. No podemos hacer nada frente a Él. Da igual cómo el hombre se levante y pretenda que puede finalmente protegerse a sí mismo. Dios traerá su justicia, su juicio, irrevocablemente. Así llenará en su conocimiento de su juicio y de su carácter como las aguas cubren el mar. Todos sabrán que es Dios. ¿Y cómo traerá Dios ese juicio? Por medio de su Hijo Jesucristo. Así nos lo expresa una y otra vez en el Nuevo Testamento. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo poder, toda potestad será humillado, será sometido.
será llevado bajo ese juicio sojuzgados por el Señor mismo en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él no solamente tiene la última palabra, sino que Él tiene finalmente todo dominio, toda autoridad. No habrá voces disidentes, no habrá poderes que se levanten en ese reino de Dios. Todos serán sometidos y sojuzgados sobre Él mismo. Esa imagen asombrosa y gloriosa, ¿no?, muchas veces no es la que relacionamos con Cristo, ¿no? Ese Cristo, el Pantocrátor, ¿no?, que vemos en las antiguas iglesias, ¿no?, es el de la ira del Cordero de Apocalipsis. Aquel que vino en humillación y se entregó hasta la muerte, se levantó de los muertos, subió a los cielos, pero volverá un día, pero volverá con todo poder y majestad en las nubes, como ese jinete, como ese Señor de los ejércitos, vendrá así y establecerá su dominio sobre la tierra. Y entonces toda ella, toda la creación será no solamente testigo, sino conocerá por sí mismo la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es una de las cosas más difíciles de explicar, ¿no?, de poder entender plenamente. Forma parte de nuestro lenguaje, de nuestros cánticos de alabanza, pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de la gloria de Dios? A mí me gusta el ensayo que tiene C.S. Lewis, C.S. Lewis, ¿no?, que ahora se celebra medio siglo de su muerte, ¿no? Él comprendió muy bien el sentido de lo que era la gloria de Dios y tiene un magnífico ensayo sobre esto que se llama El peso de la gloria de Dios. Se llama así porque la expresión textual, ¿no?, en hebreo, cuando se habla de la gloria, se habla de algo con peso, con consistencia, con solidez, ¿no? Está hablando de lo que es real, de lo que permanece, de lo eterno, en definitiva, frente a toda esa realidad temporal, efímera, totalmente frágil y limitada que somos nosotros. El conocimiento de la gloria de Dios será ya no solo la intromisión del eterno por medio del Señor Jesucristo en nuestra historia, sino que será el peso del eterno, ¿no?, viniendo a esta creación y a este mundo, ¿no?, y mostrando a todos quién es Dios, ¿no? Y esa gloria, ¿no?, es una gloria cuyo peso, ¿no?, es absolutamente imposible de evadir, de escapar, ¿no? Una y otra vez ese es el lenguaje con el cual se habla del día del Señor, ¿no? Es la llegada de una realidad tal, ¿no?, que podrán correr, huir, decirle que las rocas le escondan, ¿no?, que se escapen en los montes, que se alejen de esa presencia de Dios, pero lo llenará todo, ¿no?, con ese peso y realidad de su presencia, que no habrá lugar donde esconderse de Él. Esta es la manifestación de la gloria de Dios, el hecho de que todos conoceremos que Él es. Y así lo ha anunciado, que si hoy vivimos de espaldas a Él, si no reconocemos quién es Él, un día nos tendremos que enfrentar a Él, nos guste o no nos guste. El juicio de Dios es la realidad de que todos tenemos que estar delante de Él y presentarnos delante del justo, de aquel que tiene la justicia en sus manos. El siguiente habla así también del que en su inhumanidad emborracha al prójimo, lo embriaga para contemplar su cuerpo desnudo y se cubre de ignominia y no de gloria. Y le dice, bebe también tú y muestra lo pagano que eres, que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia, que aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de animales, pues mucha es la sangre que has derramado y mucha la violencia contra este país, esta ciudad y sus habitantes. El hombre, cuando se aparta de Dios, no se hace más humano, se hace más inhumano. Esto es lo que Romanos 1 nos dice, por eso lo hemos leído antes. ¿En qué contexto habla de que el justo por la fe vivirá? Lo hemos leído antes en el primer capítulo de Romanos. El contexto en el cual el justo por la fe vivirá, de ese evangelio que el apóstol no se avergüenza de proclamar, tanto a judíos como a gentiles, está en contraste con ese hombre contra el cual se revela la ira de Dios.
Y se revela la ira de Dios contra toda injusticia, contra toda impiedad del que piensa realmente que puede afirmarse a sí mismo en su humanidad frente a Dios. ¿Y cuál es su castigo? Dios los convierte como animales. Pierden todo sentido básico de humanidad. Así nos describe al ser humano Tito, ¿recordáis? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo éramos cada uno de nosotros sin Dios? Sin piedad, terribles como animales, sin compasión ninguna. Este cuadro que una y otra vez nos muestra la Escritura nos revela, desvela cuál es el engaño del tentador. El que vino al Edén y habló a aquella primera mujer y a aquel hombre diciendo que comieran del fruto prohibido. Les dijo que si hacían su propia voluntad, serían como Dios. Tendrían la libertad para hacer lo que quisieran, cuando la realidad es que estaban precisamente así tomando el camino de la destrucción y se convertirían en mucho menos que hombres. Daniel lo muestra así, cuando aquel poderoso emperador, aquel que tenía el dominio, vemos que se olvida de Dios y de lo que le ha mostrado el profeta y se convierte como una bestia, como un animal que vive, pierde a toda humanidad. No nos sorprenda el grado realmente de crueldad, de salvajismo, de bestialidad, de inhumanidad que el ser humano puede tener. En tiempos de crisis, ¿no?, vemos que una y otra vez uno se asombra y maravilla, ¿no? ¿Cómo pueden tomar decisiones como las que toman? Gente que tiene poder, influencia y que juega con la vida de tantas personas, ¿no? Y sacrifican empleos y trabajos, ¿no? Crean políticas, ¿no?, por los cuales van a traer constantemente desgracia y caída, ¿no? En el tren que venía ayer de Tarragona, donde estaba una semana de la Biblia, ponían una película que se llama El Capitado. Es una película de Costa Gabras, un director conocido por su conciencia, ¿no?, social, ¿no? No es una de las mejores películas, pero era curiosa. Y esta película nos habla de un ejecutivo, ¿no?, de un hombre de negocios. Es el típico trepa, ¿no? Va subiendo en la vida y todo lo que tiene es un mundo artificial, fracasado, o sea, realmente basado en apariencias y nada en la realidad. Un individuo mediocre, gris. Una de las cosas que te llama la atención del personaje es como muchas veces los poderosos no son gente de gran carisma, ¿no?, que uno diga y admire, diga, mira, esta persona tenía que llegar donde tenga que llegar, ¿no? Este es como el individuo más gris y mediocre, ¿no?, que ha llegado, digamos, a la cabeza de toda esta multinacional, ¿no?, para la cual trabaja, ¿no?, y se encuentra con la apariencia del que ha logrado todo, ¿no?, pero finalmente no tiene nada. La mujer que tiene, lo único que quiere es el beneficio que recibe de él. Todos los demás solo le muestran respeto en la medida que él tiene la capacidad de poder hacerles daño, perjudicarles, ¿no? Pero llega este momento de crisis, ¿no?, por una operación que le llevan sus enemigos a hacer, ¿no?, que va a traer su propia ruina, ¿no? Hay la adquisición, ¿no?, todo se explica todo un proceso, ¿no?, por el cual hay como una trama, ¿no?, para hacer caer la empresa, que otra la absorba a su vez. Bueno, toda una historia complicada, ¿no?, de cómo funciona el mundo de la economía, ¿no? Pero hay un momento en el cual el único personaje positivo que hay en la historia, ¿no?, es que es una chica que trabaja en su empresa especializada en el terreno de Asia, de China, ¿no? Empieza con muchas expectativas de quién es él, ¿no? Y él mismo es como si se identificara en algo de las ilusiones de esta chica, ¿no?, como si quisiera ver en algo de sus ideales, ¿no?, algo de lo que él fue tal vez en el pasado o en sí mismo, ¿no? Entonces la chica le atrae, no físicamente, porque está como fascinado por una modelo, ¿no?, que intenta como seducir con su dinero, pero lo que le atrae de ella es como su ética, ¿no?, la idea de rectitud que ve un poco en su comportamiento, ¿no? Y la chica que finalmente deja la empresa, ¿no?, le advierte antes lo que va a hacer, ¿no?, que va a ser su ruina, ¿no? Y entonces él finalmente lo expresa así abiertamente cuando habla con ella, ¿no? Si no sacrificamos todos estos miles de puestos de trabajo, ¿no?, de empleos que hacen falta, ¿no?, si no seguimos toda esta operación, ¿no?, sencillamente nos venimos abajo, ¿no? Y es la única persona que le pone delante suyo, ¿no?, las consecuencias humanas, ¿no?, lo que hay detrás de esas cifras, ¿no?, de esas personas, ¿no?, la realidad de toda esa gente, ¿no?, que depende de él y que él sencillamente en su interés particular, por una decisión
simplemente de beneficio de la empresa, va a acabar con ellas, ¿no? Así se hace de ciego, ¿no?, el ser humano, ¿no?, que llega a pensar que los individuos con sus necesidades, con su vida, ¿no?, son simplemente algo a prescindir, ¿no?, un material del cual puedes disponer, ¿no?, a tu interés, ¿no?, y a tu beneficio, ¿no? Y es así como se muestra avergonzando, ¿no?, y para su propia vergüenza en este ay, ¿no?, que dice aquí Habacuc, ¿no? Nos dice que le lleva a esa persona por medio de la bebida. Este es un lenguaje muy típico del Antiguo Testamento, ¿no? Mostrar la vergüenza, ¿no?, por medio del estupor que lleva el alcohol, ¿no? La idea es que realmente se llega a una inconsciencia, ¿no?, que se asocia siempre con este estado etílico, ¿no?, por el cual uno se convierte como un estúpido, ¿no?, que finalmente no hace, ¿no? Es el efecto terrible que tiene el alcohol en la vida de una persona, ¿no? Cómo llega a entontecerle totalmente, a perder todo el sentido de las cosas, ¿no? Pero nos muestra que aquí aquel mismo que es así avergonzado, ¿no?, también se pondrá en evidencia que él quien es, cuando se vuelque sobre él la copa, ¿no?, otro símbolo claramente en el Antiguo Testamento de la ira, del juicio del Señor, y sobre su gloria venga su ignominia, su vergüenza, serán avergonzados. Finalmente no hay otra opción en el último lugar: o recibiremos el favor y la aceptación de Dios humillados, confiados en Él, o lo que recibiremos es nuestra vergüenza. No hay otra opción a la luz de ese último día: o seremos avergonzados o finalmente recibiremos su favor. Y las últimas palabras sobre las cuales quería acabar nos hablan de la vanidad, la inutilidad de esa idolatría. ¿De qué sirve esa imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve el ídolo fundido si solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar y confía en su propio artificio, que le dice al madero despierta y a la piedra muda levántate. Recubiertos de oro y de plata nada pueden enseñarle. Carecen de aliento y de vida. La idolatría es la que una y otra vez, como hemos dicho, se contrapone a la verdadera fe, al verdadero Dios. ¿Qué son los ídolos? Son fruto y obra de nuestras manos. Este es el mensaje una y otra vez de la Biblia. Por un lado, parece que los ídolos, los dioses, nada son. Son como la construcción, a la proyección de lo que nosotros nos gustaría que la vida fuera. ¿No es esta la realidad una y otra vez de nuestra tragedia? Construimos algo para lo que vivimos y creemos que nos va a dar la satisfacción, cuando es una obra y artificio de nuestras manos, ¿no? Los ídolos que el hombre sigue, por lo tanto, desde el principio, son inevitablemente el reflejo con el cual el hombre le ha querido devolver el favor a Dios. Decimos en Romanos 1 que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto para demostrar y revelar quién es Él. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Crea a un Dios a su imagen y semejanza. Le devuelve el favor imaginándose Él y construyendo quién es Dios para Él. Y a ese es al que alaba y adora, al que sirve, a la propia construcción de sus manos, ¿no? El ídolo, por lo tanto, revela esa increíble necedad del hombre, ¿no?, que construye estos ideales y que busca. Pensemos solamente en algunas de ellas para acabar en esta mañana. ¿Cuántos hay que viven por el dinero, por lo que podemos alcanzar y a llegar en esta vida? Se sacrifican, llegan incluso a perder tantas cosas en esta vida solamente por el dinero, ¿no? Y lo que piensan que es que el dinero les va a dar todo lo que no han conseguido hasta ahora en la vida. Les va a dar la seguridad, la confianza, la dignidad, el respeto que no tienen como personas. El dinero se lo va a dar, la gente les va a tomar en cuenta. Viven como el personaje de esa película Capital, con la idea de que finalmente ellos van a alcanzar a ser alguien, a tener una identidad por medio de su dinero. Pero la necedad y locura es que es un mero artificio, es un invento que ellos mismos se han creado para pretender ser quienes son. Lo que quieren alcanzar por medio de ese ídolo al que sirven, no es más que el espejismo, ¿no?, la ilusión, la fantasía que ellos han construido, porque ellos son quienes son. Y en el momento en que
se ven tal y como son, humillados, que se descubre la realidad de su miseria, de su necesidad, se ven vacíos y limitados. Destaca aquí de ese ídolo también que no solamente es obra y artificio de sus manos, sino que no habla, si os fijáis. No tiene la oportunidad de comunicar, de expresarnos nada. Da igual lo que le digas. Finalmente no tiene ni mente ni capacidad de expresar su propósito para ti. ¿Por qué? Porque es obra de tus manos, claro. Al ser obra de tus manos es una proyección de ti mismo. Simplemente refleja el poder que tú le has querido darle. Ese es el que tiene. El que busca, por ejemplo, con el amor romántico, ¿no?, la satisfacción de su vida. Uno de los grandes ídolos de la humanidad. Pensar que vas a encontrar una persona que te va a llenar, satisfacer tu vida y te va a dar nada de lo que tú has encontrado en esta vida, lo vas a poder alcanzar finalmente por medio de esa persona querida. Entonces le idolatrizan. Creen que va a sanar todas sus heridas, que va a solventar todos sus problemas, que va a finalmente llenar de ilusión y de entusiasmo su vida. Y claro, lo que han hecho es proyectar sobre esa persona, ¿no?, exactamente sus anhelos y deseos. Están totalmente ciegos, ¿no? Ellos creen que por amor, pero realmente lo que están es proyectando, reflejando, ¿no?, todas sus frustraciones en esa persona, creyendo que les va a colmar y llenar. ¿Y qué ocurre? Que no hay nadie que pueda satisfacerte así. Pasa un poco de tiempo, estés al lado de esa persona que finalmente no puede llenar y satisfacerte en la medida que tú esperabas que te iba a dar. Y por eso son frustrados. El matrimonio, las parejas se rompen, buscan otra relación, siguen escapando, persiguiendo ese sueño y ese ideal de ese amor que les va finalmente a redimir, a salvar, cuando solamente Dios puede salvarles. ¿Cuántos lo que no buscan precisamente por medio del dinero es el poder tener dominio sobre la gente, el poder controlar a otros? Les interesa solamente el dinero en la medida que pueden alcanzar esa posición, ¿no?, en que se hacen la ilusión, ¿no?, de que han llegado a algo. Contra estos es con los que está hablando también de una forma especial Habacuc. Ese poder es absolutamente ilusorio. Va a caer totalmente con ellos y demostrar que es simplemente el espejismo en el cual han vivido pensando que tenían dominio, poder y control sobre las cosas. Es la necedad de esos ídolos que no te pueden dar lo que solamente Dios puede darte. Por esto es que el mensaje de la Biblia es volverse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Dejar de servir, de vivir constantemente girando en torno a esos sueños e ilusiones que tú te has creado para enfrentarte a la realidad de Dios mismo. Y por lo tanto dejar de confiar en ellos, versículo 18, en su propio artificio. Dejar de esperar de ellos el aliento de vida, en el versículo 19. ¿Qué ocurre? ¿Qué poder tienen los ídolos sobre nosotros? Tienen el poder afectivo de lo que implica amar esos ídolos. ¿Por qué algo que nos domina en nuestra vida, sea lo que sea el dinero, el afán de poder, ese sueño romántico, te tiene esclavizado, dominado, tiranizado y no puedes hacer nada para librarte de él? Porque hay una relación afectiva con ese ídolo. Nosotros no solamente le servimos, es que le amamos. No es que le obedecemos simplemente por temor a él, es que tenemos nuestro corazón puesto realmente en ese ídolo. Y por eso vivimos para él, porque es una cuestión de corazón. Y es por eso que la Biblia una y otra vez advierte a su pueblo: cuidado, guardaos de los ídolos. Juan lo dice así: hijitos, guardaos de ellos, porque vuestro corazón realmente es donde está la vida, de donde emana, de donde fluye la vida misma. Y si ponemos nuestro corazón en el lugar equivocado, en vez de en el Dios vivo y verdadero, en un ídolo, vemos que continuamente estaremos poniendo todo nuestro afecto, todo nuestro cariño, todo nuestro corazón en algo que nos va a defraudar, que nos va una y otra vez a decepcionar y a dejar frustrados. El único que puede llenar tu corazón, el único que puede satisfacerte, que puede finalmente hacer que seas lleno,
ya no de esos sueños, sino de aquello que anhelas que dé todo sentido y pasión a tu vida, es Dios mismo. Acabando también con C.S. Lewis, ¿no? La famosa frase que tenía C.S. Lewis, ¿no? Si lo que nosotros anhelamos, deseamos, buscamos alcanzar en este mundo, no lo podemos llegar a tener. La lógica, lo que esto nos dice e implica, es que tiene que haber otra vida, otro mundo, otra realidad, donde estos deseos, sueños y anhelos sean satisfechos. Y esto es lo que Dios y su gloria nos ofrece, nos promete, nos presenta. Que Dios y su revelación, su conocimiento, nos llenará, como decíamos ayer, de lo que significa esa ilusión, esa satisfacción plena, el ser completos con Él para siempre, cuando Él sea todo, en todo, cuando le descubramos a Él tal y como Él es. De la otra manera, lo que haremos es perseguir ídolos, buscar la ilusión en donde no podemos encontrarla. Él escribió finalmente también un cuento, no está hecho película todavía, pero es uno de los más conocidos de la serie de Narnia, ¿no? Nos habla de este niño, ¿no?, que tenía una madre muy enferma, ¿no? Estaba moribunda y el niño se acababa su mundo con ella, ¿no? Si su madre se moría, ¿qué le quedaba a él, no? No había ni nada que esperar. Y aparece en ese mundo maravilloso de fantasía, ¿no?, que Lewis describe en Narnia, ¿no? Y oye por todas partes de esa figura majestuosa, poderosa, ¿no?, del león de Aslan, ¿no? Y lo que desea el niño es encontrarle para pedirle un elixir, ¿no?, un tipo de remedio mágico, ¿no?, que le devuelva la vida, ¿no?, que vuelva atrás esa enfermedad incurable y que le recupere a su madre. Pero toda la historia es como si Aslan le evadiera, ¿no? O sea, el niño va por todas partes, ¿no? Él le oye siempre que está allí, en otra parte, ¿no? Tiene miles de vicisitudes, ¿no?, pero no lo encuentra. Solo hasta el final descubrimos, ¿no?, que él estaba detrás, ¿no?, de muchos de los acontecimientos que ocurrían, pero él no era consciente, no le veía, ¿no? Era una realidad evasiva, ¿no? Pero finalmente se enfrenta a él, ¿no?, y le ve cara a cara, ¿no?, en el momento cumbre de la historia del cuento, ¿no? Y cuando le ve su rostro, ¿no?, cuando ve a Aslan tal y como es, ¿no?, después de haber oído de él y le descubre, ¿no?, inmediatamente desapareció de su mente la razón por la que había venido a ese mundo. Desapareció sin poder entenderlo ni comprenderlo la propia causa por la cual buscaba a Aslan, pedirle ese remedio mágico, esa fórmula maravillosa que curaba a su madre. Y de una forma conmovedora nos dice que lo que vio de Aslan era una lágrima que caía de sus ojos. Y comprendió como Pedro aquel día, en aquel monte de la transfiguración, que lo que quería es quedarse allí, tener su morada y vivir para siempre. Porque la revelación del rostro de Dios, el conocerle, el verle tal y como Él es, no es comparable a ninguna de nuestras necesidades. Llenará y satisfará nuestro ser de una forma que desaparecerán todas nuestras frustraciones, todo lo que pensábamos que teníamos la ilusión que podía darnos la felicidad. Descubriremos que ante Él no es nada. Eso es lo que esperamos por la fe. Eso es lo que nos dará verdaderamente la vida. Quien tiene la vida es el que conoce y tiene así comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque esa vida será eterna, no solo en el tiempo, en duración, sino en calidad. La vida que Cristo nos da es la única vida que nunca nos dejará frustrados e insatisfechos. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Señor, te suplicamos en esta mañana que podamos descubrir algo de esa vida, que aunque no hemos llegado ni alcanzado todavía, Señor, tengamos la fe, la confianza, Señor, de que esa vida existe, de que podemos encontrar en Ti lo que no hemos podido lograr y alcanzar en nada en esta vida. Señor, qué necios somos. Hemos buscado los ídolos de nuestro corazón, pensado, Señor, que la felicidad, que el amor humano, que todo lo que este mundo y su influencia nos presenta
podía de alguna forma satisfacernos. Y venimos ante ti, Señor, frustrados, Señor, insatisfechos, con hambre y sed de ti. Señor, tenemos que humillarnos porque te hemos ofendido. Al buscar nuestro propio camino, Señor, te hemos despreciado. Hemos querido vivir con lo que tú nos das, pero como si tú ya no vivieras. Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, Señor, porque sabemos que te hemos despreciado. Señor, que no te hemos reconocido como debemos. Señor, líbranos del orgullo, de la soberbia, de todo aquello que nos impide, Señor, arrepentirnos y volvernos a ti. Señor, muéstranos quiénes somos, pero sobre todas las cosas, danos esa fe y confianza que aguarda y espera la revelación de ese día, cuando tu conocimiento llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Señor, deseamos y anhelamos experimentar la gloria de ese día. Y ahora, Señor, es como si esa brisa, ese soplo de tu Espíritu nos hablara de la fuerza, Señor, de ese viento sobre el monte de Sión, del poder renovador de tu Espíritu que hace nueva todas las cosas, una nueva creación, cielos nuevos y una tierra nueva, en la cual, Señor, tú eres el centro, tú lo llenas todo. Deseamos verte, contemplarte, descubrir quién tú eres, porque al conocerte, Señor, también nosotros seremos conocidos. Señor, queremos encontrarnos en ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Danos tú, Señor, por la obra de tu Espíritu, el discernimiento, Señor, y la capacidad para vivir en esa fidelidad y perseverancia, en esa confianza, aguardando la realidad de estas promesas. Te lo pedimos por el nombre, Señor, y para la gloria de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.